¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista de Nicole Rodríguez. Antes de comenzar con un tema que yo sé que les preocupa porque me han mandado una serie de mails y de mensajes a través de redes sociales para que hablemos, analicemos y entrevistemos a alguien acerca de esta violencia que se vive en la educación de nuestro país, en los liceos, principalmente los liceos emblemáticos, y también el tema de aula segura que surgió la semana pasada con algunas respuestas de las autoridades, como la ministra del Interior, Carolina Toá, o bien la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Iracy Hasler, al decir aula segura no sirve, provoca más violencia, por lo tanto no la aplicamos. Todo eso hoy lo vamos a estar respondiendo, analizando en perspectiva con Lilian Vicent, ex directora del Liceo Darío Salas, o más bien, mejor decir, directora suspendida, ahí nos va a explicar, y también ella fue directora del Liceo Manuel Barros Borgoño en el año 2018-2019. También les recuerdo que nos pueden seguir escribiendo en el mail nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí seguimos recibiendo sus opiniones, análisis, críticas, comentarios. Siempre me responden acerca de las entrevistas de la semana y también estamos ahí contactando a nuestros auspiciadores. Ya tenemos 3 en este programa, estamos muy agradecidas, así como también tengo que darles infinitas gracias a quienes nos han seguido apoyando a través de Patreon con sus patrocinios, en realidad sus donaciones, en la medida en que pueden, y así siguen apoyando a este periodismo independiente, a este buen periodismo, como nosotros lo llamamos. Recuerden también suscribirse en este canal. Si lo hacen en YouTube, algunos me preguntaban, pero ¿cómo hago para que me avisen de las entrevistas? Es muy sencillo. Usted se suscribe haciendo clic en suscribirse, pero además hay una especie de campanita. Seleccione la campanita porque ahí le van a llegar las alertas cuando haya un nuevo capítulo de la entrevista de Nicole Rodríguez, que de todas maneras sale todos los miércoles en la mañana. Y también quiero recordarles de los servicios de Master Cook Casinos. Es una empresa dedicada a la concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. Usted ve cómo se prepara la comida que le está entregando a sus trabajadores y a sus funcionarios. Es una cocina casera con olor a hogar. Eso es lo que muchas veces se busca en las empresas y no se consigue porque las concesiones a veces terminan en esta alimentación que parece un poco de plástico. Con Master Cook no le va a ocurrir eso. La empresa cuenta con personal altamente preparado para brindar ese servicio de excelencia con supervisión directa de sus propios dueños y una grata atención, aumentando, y ustedes ya lo han podido comprobar, el bienestar de sus colaboradores. Con Master Cook en su trabajo, almuerce como en su casa. ¿Cómo contactarse? Va a salir en pantalla. ventas@mastercook.cl o simplemente visite www.mastercook.cl. Ahí en la web va hasta oler esa comida casera rica que despierta el ánimo de cualquier persona. Muy bien, Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez. Yo sé que has dado varias entrevistas de las pocas directoras o ex rectoras que han salido a hablar con respecto a la realidad que se vive en los liceos de nuestro país, pero siempre es bueno tomar un poquito de distancia, empezar a decantar los conceptos de todas las cosas que se han dicho y poder entender dónde agarramos, dónde amarramos el tema de la violencia. Quiero partir con tu caso personal, Lilian. Tú fuiste elegida como directora del Liceo Darío Salas por alta dirección pública en el año 2019. Quiero saber un poco cómo fue esa selección, cómo fue que resultaste elegida y cómo hiciste frente a la violencia que ya vivía el Liceo Darío Salas en esa época, en el año 2019. Muchas gracias por invitarme, Nicole.
Bueno, explicar de que yo llevo hartos años en la comuna, he pasado por todos los cargos directivos, inspectora general, ¿cierto? Jefe UTP, y otros cargos técnicos en el Liceo Manuel Barros Borgoño. Y es ahí donde yo veía pasar el tema de la violencia, veía que se veían afectados la mayoría de los estudiantes, que eran grupos radicalizados, y que además vieron afectados los docentes y los asistentes de la educación. Y mi impotencia es que nadie hacía nada, nadie hacía nada. Teníamos hasta la presidenta del Centro de Padres que hacía las bombas molotov dentro de las oficinas del CEPA. Entonces, finalmente, cuando yo asumo como directora, sé perfectamente el plan a seguir para erradicar la violencia. Y es ahí donde finalmente ordenamos la casa, ¿cierto?, con el reglamento interno. El reglamento interno, por ley, valga la redundancia, tiene que tener las leyes actuales. En este caso, la ley actual vigente es Aula Segura y además otras leyes. Por lo tanto, con el trabajo de toda la comunidad, con el compromiso de los profesores y asistentes, logramos erradicar la violencia. Debido a mis buenos resultados, finalmente yo postulé al concurso del Manuel Barros Borgoño y también del Liceo Darío Salas. Y la directora de la época habla conmigo, me dice lo preocupada que estaba porque había un proyecto que había niños pequeños en el Darío Salas además teníamos estudiantes muy radicalizados. Y bueno, asumo, porque saqué el mismo puntaje en los dos liceos, asumo en el Liceo Darío Salas, con un proyecto muy hermoso, porque aparte de alumnos de enseñanza media íbamos a tener pequeños de básica. Y es ahí donde el 1 de marzo, junto a mi equipo directivo, implantamos un plan donde, a ver, trabajamos no tan solo con la normativa, con todos los estamentos, sino que también un plan de convivencia escolar que fortalecía las consecuencias que tenían estas comunidades. La alcaldesa habla de que existen comunidades quebradas, ¿cierto? Muy violentadas. Es a raíz de esto, no es por la aplicación de la ley Aula Segura, sino que es a raíz de las consecuencias de las manifestaciones violentas dentro del establecimiento. Entonces, los 2 primeros meses fueron muy violentos, pero nos permitieron ordenar con toda la comunidad, con el apoyo de los profesores. Finalmente, erradicamos la violencia por completo en el Darío Salas también en el 2019. Voy a ir por parte. En el Liceo Barros Borgoño, cuando fuiste directora, en el cual tú dices, erradicamos la violencia, ¿cómo la erradicaron? ¿Suspendiendo, expulsando a alumnos que cometían actos violentos, actos con bomba molotov, simplemente haciendo eso? ¿O fue un trabajo más profundo? ¿Qué es lo que hicieron realmente para erradicar la violencia? Ya. Cuando uno habla de que erradicar la violencia es solo aplicar ley de aula segura, es porque no entiende nada, nada. Aula segura es solo una herramienta. Para erradicar la violencia se necesita un trabajo en conjunto, primero con toda la comunidad. Como directora, establecer las confianzas, establecer de que esta directora va a protegerles, que no va a exponerle frente a los violentistas, y también un plan de convivencia donde fortalezca a cada uno de los estamentos dañados a raíz de las manifestaciones violentas, que ellos se sientan contenidos, que se sientan queridos. Pero además, los adolescentes, los estudiantes son inteligentes. Por lo tanto, a ellos hay que explicarles que si bien son libres de escoger, también van a recibir las consecuencias de las decisiones que tomen. Por lo tanto, el trabajar el reglamento interno, que contiene la ley vigente también, con toda la comunidad, también es un mensaje al estudiante de las consecuencias que va a tener por ciertas decisiones que tome, ¿cierto? Ahora, el explicarle al estudiante que la ley de aula segura no es una ley punitiva, sino que al contrario, esta finalmente obliga al rector o al director o a la directora frente a manifestaciones violentas, hechos gravísimos, aplicar los debidos procesos. Los debidos procesos garantizan también que este estudiante
se pueda defender, que pueda presentar pruebas, ¿cierto?, para finalmente llegar a una solución. Y aquellos estudiantes que después de este debido proceso, dice la ley, son expulsados, el Ministerio de Educación tiene el deber de reinsertarlos en otros establecimientos que finalmente aseguren que proteger al estudiante, ayudarlo con los profesionales adecuados para que éste pueda enmendar su camino y salir de la violencia. Sí, Lilia, pero yo te preguntaba con respecto al trabajo que hicieron en el Barros Borgoño por lo siguiente. Sí. Me cuesta entender que haya en una comunidad educativa gente que avale o apoye la violencia. Es decir, cuando uno dice, bueno, es que hablamos de la convivencia, convencimos a los estudiantes o convencimos a los apoderados, yo no entiendo de qué es lo que hay que convencerlo. Por eso quiero que me expliques el trabajo que se hizo, porque quiero entender qué es lo que se comenta o qué es lo que se dice en torno a esta violencia extrema que viven los liceos y cómo es que hay grupos de personas, ya sean apoderados, estudiantes o tutores, que los avalan, porque si no me parece que es un poquito de sentido común, ¿no? Apoyar a una directora y a la directiva completa de un liceo para que se puedan ir los alumnos a estudiar tranquilos. Pero pareciera que no es así. Eso es lo que yo quiero entender más allá de aula segura. Ese es el grave problema. No vamos a erradicar la violencia si no sacamos a estos adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos. En Santiago existen estos adultos dentro de los establecimientos. Por lo tanto, dentro de este plan que yo apliqué en el Borgoño y en el Darío Salas, ¿cierto? Finalmente apliqué el reglamento interno. Si el reglamento interno no regula solo a los estudiantes, regula a los docentes, regula a los apoderados, ¿cierto?, a los asistentes de la educación. Por lo tanto, aquellos adultos que toman a estos estudiantes, hay que aplicar el reglamento, y yo lo apliqué en el Liceo Manuel Barros Borgoño y también en el Darío Salas, y por ejemplo, cancelé la condición de apoderada a esta presidenta del Centro Padre que tomaba a estos estudiantes para sus fines. Claro. Como eso es un ejemplo, ¿ya? También el reglamento interno puede regular qué hacer y no hacer como docente dentro del aula. Y eso se basa en el currículum actual. O sea, los docentes no pueden infiltrar su ideología, ¿cierto?, a través de los contenidos o a través de los instrumentos evaluativos. Eso también lo regulé en los dos liceos, ¿ya? Y además, a la par, el pensar de que, claro, hay gente adulta infiltrada, pero no es la mayoría de los profesores. La mayoría de los profesores quiere a sus estudiantes, quiere hacer clases, pero se encuentra intimidado, al igual que los estudiantes, por este pequeño grupo que es muy radicalizado, muy violento y además hace mucho ruido. Por lo tanto, la educación está... ¿Tú expulsaste a docentes cuando fuiste directora del Liceo Barros Borgoño? ¿Tuviste que expulsar docentes que estaban adoctrinando a los alumnos o que finalmente en las clases lo aprovechaban para traspasar cierta postura radical o ideológica? Hay que entender de que no todos los docentes están preparados para hacer clases en este tipo de liceos, ¿cierto? Y uno de estos docentes son los que ideologizan y utilizan el currículum para llegar a los estudiantes. En el Liceo Manuel Barros Borgoño, en cuanto a adultos, yo no saqué del liceo a ningún docente, pero sí lo hice en el Liceo Darío Salas, ¿ya? Es ahí donde finalmente yo solicito al sostenedor que saque a aquella docente que en este caso estaba infiltrando el currículum, estaba utilizando estos instrumentos evaluativos para obligar a los estudiantes a leer y analizar citas, ¿cierto?, que van en contra de la ley, en contra del gobierno de turno, ¿cierto?, en cuanto a la administración municipal de turno y en cuanto a la ley de turno. O sea, ya, lo que quiero entender es que finalmente para poder erradicar la violencia se pone el eje siempre en los alumnos porque uno ve los overoles blancos, ve las bombas Molotov. Pero acá estamos hablando de una infiltración de la comunidad también con los apoderados y con los docentes. Ahora, ¿cómo llega un apoderado o un adulto a ser tutor de un alumno? Muchas veces sin ser los padres de ese alumno, pero se infiltran en los centros de apoderados. Lo permiten los reglamentos internos, es ahí donde hay que cambiar. ¿Cómo es el proceso para que al final estos colegios, estos liceos terminen con apoderados cuyo interés tiene que ver con la infiltración y no el apoyar la educación de
del niño o de quien es el tutor. Nicole, hay que entender de que si bien en todos los liceos de Chile tal vez hay violencia, la diferencia con Santiago, ¿cierto? Con la Municipalidad de Santiago, de que aquí, además de la violencia per se que se ve, o que se ha visto, hay un componente político. Por lo tanto, hay adultos que desean esta tribuna política para obtener, por ejemplo, cargos. Entonces, esta gente llega a ser padrino, entre comillas, de estos estudiantes porque tal vez el apoderado, el padre o la madre lo permite. Hay que entender que los estudiantes de enseñanza media en Santiago, la mayoría son vulnerables. Y los padres se dedican a trabajar todo el día y olvidan sus deberes para con los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, es fácil para ellos tomar a algún estudiante vulnerable, ¿cierto? Lo vimos, por ejemplo, con la actual concejala, que fue activista antes de este periodo muchos años, sin ser apoderada, sin ser madre. Por lo tanto utilizan esta vitrina para finalmente obtener cargos a su conveniencia políticos. Lilian, ya que tú estuviste en el Liceo Darío Salas, actualmente suspendida, y en el Barros Borgoño, ¿es similar los grupos violentos de alumnos en ambos liceos? ¿El modus operandi es igual? ¿Me puedes explicar un poco lo que tú viste siendo directora del Barros Borgoño y después siendo directora de Darío Salas? Sí, es igual. O sea, es un pequeño grupo extremadamente ideologizado, anárquico, que no quiere dialogar, que no quiere conversar y que están dirigidos por adultos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo llegué al Darío Salas, me encontré con un centro de padres anárquico y yo quería saber quién era el presidente del centro de padres. Entonces, la respuesta que me daban, no, aquí la relación es horizontal y somos el todes. ¿Ya? Entonces, eso se da en la mayoría de los emblemáticos, pero finalmente aquí quien tiene la llave para cambiar esto no es un fiscal especial, ¿ya? Es finalmente el rector o el director o la directora. Pero ¿qué sucede, Nicole? ¿Por qué tal vez no lo han hecho algunos de mis colegas y no han logrado finalmente erradicar la violencia? Porque para hacerlo, primero que todo, se requiere un respaldo del sostenedor. Porque también para hacerlo no es fácil. No ha sido fácil para mí, en mi vida personal y familiar, el erradicar la violencia. Ha tenido costos altos, como por ejemplo, 2 veces he estado a punto de perder mi vida porque han incendiado mi oficina, amenazas de muerte, demandas en los tribunales con mentiras, con calumnias, hasta me demandaron en el tribunal familiar que yo finalmente maltrataba a mis hijos, hecho completamente falso y demostrado, ¿te das cuenta? Entonces, el costo es muy, muy alto y no todos los directores o rectores están dispuestos a pagarlo. Pero aquí quien tiene la clave de ordenar su casa a través del reglamento interno y de la legislación actual es el director. ¿Cuáles son los fines políticos que tú ves detrás, Lilian? ¿Ves solo un partido político? ¿Ves varios movimientos? ¿Qué buscan? ¿Qué ganan? Yo te voy a hablar de mi experiencia. De mi experiencia. Lo que yo veo es un partido político, ¿cierto? ¿Qué partido? Y también, por ejemplo, el Partido Comunista, el partido de la alcaldesa actual. Ella me persiguió, me maltrató y me acosó desde que era concejala. De hecho, nunca voy a olvidar una manifestación en la Plaza de Armas con estudiantes y adultos, ¿cierto? Donde ella estaba, y luego de esa manifestación van rumbo al Liceo Darío Salas, ahí llegan a lincharme, rompen el portón de entrada para finalmente ingresar al establecimiento, y si no es por carabineros que llega rápidamente, no la estoy contando, me linchan. Entonces, finalmente, estos partidos, pero no tan solo el PC, sino que también hay grupos anárquicos que no obedecen a nada. Y de esto se aprovechan los adultos finalmente para destruir estos liceos. Yo tengo, ¿y por qué me atreví a hablar, Nicole?
porque yo siento que finalmente si no le ponemos atajo a esto, los liceos emblemáticos van a desaparecer. Y Y estamos después, hablando de la educación pública de un país. claro, y después se empieza a extender a otros liceos además. Siempre nos concentramos en los emblemáticos, pero al final esto es una especie de tumor que sigue Lo creciendo. que sucede en Santiago se va a replicar para el resto del país. Después Por eso lo va a venir importante es regiones. hacerlo ahora. Claro, Así ahora es. tú hablabas, me atrevo a hablar, y yo acá también le quiero decir a nuestros auditores que efectivamente hoy intentamos hablar con más directores o ex directores de liceo y no quisieron seguir hablando. Entonces, hay que tener también cierto carácter y cierta valentía para poder insistir en estos testimonios para que exista una idea real de lo que está ocurriendo al interior. Voy a ir a tu historia personal, Lilian, pero tú tienes un currículum bastante extenso en la educación. ¿Cuándo nace, cuándo tú empiezas a notar que los alumnos se empiezan a radicalizar? ¿Y desde qué edad, además? Ya, yo llegué a la comuna cuando hice mi práctica profesional en el Liceo 1, lo hice ahí. Ahí me encanté con la educación pública, además que venía una familia con educadores, mi abuelo murió siendo director del Liceo 2 de Hombres de Santiago, y realmente yo estudié por vocación y ingresé, me encantó mi práctica con el Liceo 7, ahí me dieron la oportunidad o sea, el Liceo 1, disculpa, me dieron la oportunidad de trabajar. ¿Qué Y año? ¿Qué en año? en el 2000, eh, 2020, o sea, disculpe, 2001 o 2000, Okay. por ahí, no me acuerdo, ahí hice la práctica profesional. Y finalmente en ese tiempo, lógicamente que las alumnas del Liceo 1 siempre han tenido su opinión. Si el problema no es manifestarse, el tema es hacerlo de manera violenta. Pero ellas manifestaban o tenían su opinión de manera pacífica, correcta. Pero ya después yo me fui al sector particular subvencionado, luego trabajé en una editorial eh, como editora y después volví al Liceo Manuel Barros Borgoño, entre medio hizo como una... en liceos de la comuna hice unos reemplazos y volví en 2012 al Liceo Manuel Barros Borgoño como reemplazante de profesora, yo soy profesora de biología. Y después, al otro año, me llaman inmediatamente a integrar cargos directivos, debido a mi currículum y mi competencia. Entonces, ya en ese año, 2011, 2012, en la época más o menos de la alcaldesa Toá, se comienzan a radicalizar estas manifestaciones de forma violenta. Comenzamos con las tomas, ¿cierto? Y dentro de las tomas, el problema que el sostenedor de turno no desalojaba a los estudiantes, por lo tanto estas eran extensas y provocaban gran destrucción dentro del establecimiento. Y luego vinieron las bombas, molotov, ¿cierto? Fuera, después en el interior, las quemas de la infraestructura. Por lo tanto, vemos que en el periodo de Alessandri, y yo también estuve en esa época, él trató de tomar varias medidas, pero tuvo una oposición férrea de parte de las concejalas de turno, en este caso era Iracy Hasler, a cualquier medida que él tomaba para erradicar la violencia. Y luego, cuando asumió Iracy Hasler, estas manifestaciones se radicalizaron aún más, aún más. Por ejemplo, tenemos hechos como quema de micro, el mismo intento de quema de la alcaldía o la destrucción 2 veces de la Dirección de Educación Municipal este año. Nunca antes había ocurrido eso. Sí. ¿Y por qué, Nicole? Porque ha habido una cierta impunidad, sobre todo este último año, donde no se han aplicado medidas. El municipio dice de que ha aplicado 577 procesos, sí. Pero si nosotros vemos esa tabla que ellos mismos entregaron, el liceo de aplicación, por ejemplo, o el INBA, hay 0 medidas de expulsión o 0 medidas de suspensión que uno las toma para proteger al resto de la comunidad. Entonces, eso es señal que no se están aplicando sanciones. Lilian, te voy a dejar realizar la siguiente pregunta porque voy a saludar a otro de mis auspiciadores, pero para que la piensen mientras hago la mención con respecto a ¿por qué crees tú que apoyan
la destrucción y la violencia en los liceos, personajes como la alcaldesa Iracy Hasler y otras personas, o en el caso de la actual ministra del Interior, Carolina Toá, cuando fue alcaldesa de Santiago en el año 2014 o 2012, por ahí, que ella fue alcaldesa de Santiago. Me gustaría saber por qué crees tú que no hizo nada para detener las tomas y después fue esto creciendo. Quiero entender cómo ves tú los objetivos, finalmente las ideas políticas que hay detrás. Antes, y a propósito de vocación, estábamos hablando justo acá con una persona y una profesora de vocación, yo les voy a hablar de otro oficio maravilloso y tiene que ver con la empresa Talabarterías Chilenas, un oficio ancestral de artesanía chilena. Esto es un taller artesanal familiar sin fines de lucro, creado en el año 1974. Ellos están dedicados al diseño y manufactura artesanal de regalos, artefactos y elementos corporativos para las personas, empresas e instituciones, principalmente para el rubro de la hotelería, turismo y gastronomía. Son 48 años donde han recibido premios e invitaciones internacionales con muy buena recepción. Los caracteriza su atención personalizada en el mesón y además ellos realizan talleres para que usted pueda aprender el oficio. Son diseños con unas formas, trama y texturas exquisitas. Venga a conocer los productos bellos que crean en Talabarterías Chiles en www.talabarteriaschilenas.cl. El teléfono que también aparece en pantalla, 9918-31-934, o al mail directo de raimundojaramillor@gmail.com. Viene fin de año, hay que regalar una cantidad infinita de presentes y regalos, y por qué no artesanía chilena, lo más bello que hay. Lilian, ¿por qué estos personajes políticos? No lo estoy diciendo de manera peyorativa, sino que como personaje político. La actual alcaldesa de Santiago, lo que fue en su momento la alcaldesa Carolina Toá y otros, ¿crees tú que avalan finalmente la violencia? No directamente, pero el no hacer nada o decir, bueno, los alumnos tienen derecho a manifestarse y por ende no hay que criminalizar la manifestación. ¿Por qué crees tú que apoyan eso? Yo creo que, es decir, no hacer nada, en mi caso, fue hacer algo, ¿ya? Primero es que Iracy Hasler como concejala, por ejemplo, hay casos que nosotros aplicamos debido proceso a un estudiante que golpeó a un asistente de la educación, ¿cierto? La fracturó y participó en una manifestación, en varias manifestaciones violentas con encapuchados. Ella finalmente la acompañó, ¿cierto? Junto a otras concejalas, por ejemplo, Rosario Carvajal y también la actual concejala Dande Concha, que en ese tiempo era una activista política. Entonces, ellas acompañaron, no solamente este caso, sino que otras más, a denunciar a la superintendencia, a finalmente denunciar y demandarme en la corte. Recurso de que yo finalmente gané, porque los tribunales, ellos dicen de que finalmente estaba bien aplicada la ley y el debido proceso. Entonces, eso es en mi caso. También por esto sufrí una persecución descarnada por parte de ellas por aplicar aula segura. ¿Ya? Hasta el día de hoy vivo las consecuencias. Y con respecto a lo que tú preguntabas, en estos grupos de políticos pesa más la ideología que la idea país, que la idea nación, que la idea de ayudar a los estudiantes y mejorar la educación pública. Estos grupos políticos tienen como ideología la violencia, sembrar el caos, la desestabilización, para que finalmente, tomando a estos jóvenes para estos fines, el gobierno de turno pueda ceder frente a sus demandas. Ese es el trasfondo. Lilian, aula segura lo has mencionado varias veces. Quizás vamos a repetir un poco la respuesta acá, pero es importante porque la semana pasada la discusión fue aula segura no sirve. Aula segura
mejor no aplicarlo porque criminaliza a los alumnos, porque trae más violencia. Estoy repitiendo varias frases que se dijeron la semana pasada, por lo tanto, mejor aplicar el reglamento interno. No es tan antigua la ley Aula Segura, funciona desde el año 2018. Funciona, es efectiva, es una buena medida para sacar alumnos violentos y radicalizados de los liceos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Aula Segura? Nicole, a ver, es necesario aclarar de que en el 2018 todos los rectores o directores de la época, o directoras de la época, de manera transversal de los liceos emblemáticos, apoyamos este proyecto. Sí, yo tenía colegas que eran de izquierda, ¿cierto? Yo no tenía partido político, pero de forma transversal lo apoyamos. ¿Por qué? Porque en la ley anterior teníamos el siguiente problema, en que aplicábamos, ¿cierto?, las sanciones y la superintendencia nos devolvía a los estudiantes. O sea, y volvían empoderados más encima. ¿Por qué? Porque la ley era muy subjetiva. Por lo tanto, su interpretación se realizaba de acuerdo con la autoridad de turno. Por lo tanto, de manera frecuente nos devolvían estos estudiantes que habían dañado al resto de la comunidad. Por lo tanto, imagínate lo intimidados que se sentían las víctimas, tanto docentes, asistentes, como también los estudiantes. Ese problema teníamos. También que no podíamos aplicar suspensión, porque si la aplicábamos y después expulsábamos o cancelábamos matrícula, estoy hablando de casos graves, si lo hacíamos, significaba que aplicábamos una doble sanción. Por lo tanto, eso no estaba permitido y nos devolvían también a los estudiantes. ¿Por qué apoyamos Aula Segura? Porque finalmente el Aula Segura, y a mí me da mucha pena la ignorancia de las autoridades, sobre todo de la Dirección de Educación, es tan la ideología que los ciegan y finalmente tampoco les permite leer una ley que tiene 2 o 3 páginas, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué esto realmente no es cierto que provoca más violencia? Es al contrario, porque esta ley asegura que los estudiantes tengan su debido proceso en tiempos acotados. Eso era el problema anterior también, que los debidos procesos podían durar meses. Aquí la ley lo establece en un plazo máximo de 15 días. Además, puede permitir al estudiante que se equivoca, ¿cierto?, presentar sus pruebas que pueden servir a su favor y en base a eso tomar una decisión final, consultar al colegio, a los profesores, también al consejo de profesores. También esta ley nos permite suspender al estudiante de manera paralela cuando se realiza este debido proceso, protegiendo a las víctimas, al resto de la comunidad. Y también hay un compromiso que yo no lo he visto actualmente del Ministerio de Educación y de la Defensoría de la Niñez, y lo dice la ley, de insertar a este estudiante en otro establecimiento donde existan los profesionales adecuados para poder ayudarlo y sacarlo de este camino de violencia. Sí, suena muy distinto a aplicar la ley Aula Segura a aplicar un reglamento interno, que fue parte de la excusa que se dijo en la polémica de la semana pasada. Pero, Nicole, es que yo no entiendo la ignorancia. O sea, exacto, pero yo te quiero preguntar la diferencia. Exacto. Claro. Cuéntame la diferencia, incluso aunque tú pudieras expulsar a un alumno con el reglamento interno, me gustaría que explicaras bien la diferencia entre aplicar un reglamento interno de convivencia versus aplicar la ley Aula Segura. Sí, si las autoridades de turno de la municipalidad y del ministerio entendieran lo que es un reglamento interno y que este recoge la normativa actual, sabrían de que, según lo dice la ley, en los casos gravísimos que estipula Aula Segura, los dice, por ejemplo, porte de artefacto incendiario. Entonces, ellos, si aplicaran realmente el reglamento interno, entenderían que en esos casos puntuales que dice la ley, deben aplicar la ley Aula Segura, los debidos procesos. Si ellos dicen de que no, que están aplicando solo el reglamento interno y no Aula Segura, entonces están faltando a la ley. Tanto ministro como también alcaldesa, como jefe el director Rocco, ¿cierto? Como también el rector de turno. Por lo tanto, el decir que estamos aplicando el reglamento interno solamente, entonces están faltando a la normativa
que dice la misma ley que debe insertarse ley aula segura en el reglamento interno, ¿cierto? Y que además en los casos gravísimos que estipula la ley y que dañan a otros miembros de la comunidad, debe establecerse el debido proceso como establece aula segura. Lilian, tú estás suspendida. Yo quiero que nos cuentes lo que ocurrió este año cuando te dijeron que tenías una demanda por malos tratos y actualmente entiendo que todavía hay un proceso, no por la demanda, sino que por el sumario que abrió la alcaldesa. Quiero entender bien si tú puedes estar suspendida eternamente o después tú podrías regresar al Liceo Darío Salas. Cuéntame un poco de tu caso personal y el encontrón que tuviste con la alcaldesa Iracy Asler. Ya. Primero, entender de que yo soy titular en la comuna. Además, directora de alta dirección pública. Significa de que mi convenio va desde el 2019 hasta el 2024 cuando termina, ¿ya? Y el entender de que el tema de la violencia y de estos adultos que finalmente avalan estos hechos, no está conformado solamente por la alcaldesa como cabeza, sino que un grupo afín a sus ideales políticos e ideológicos. Entonces, dentro de este grupo afín existen las concejalas que previamente nombré, pero también algunos dirigentes del colegio de profesores comunal, no nacional, comunal. Estos dirigentes, sin consulta a los profesores de mi establecimiento, que son 100, más o menos como promedio, ellos entablaron una demanda en mi contra por malos tratos hacia los dirigentes. Esta demanda se presentó sin pruebas, ¿cierto? Y solamente tenía acusaciones injuriosas. Terminó, como no habían pruebas de maltrato en mi contra, en un advenimiento que lo hizo el sostenedor, porque la demanda iba dirigida por ley, tenía que ir al sostenedor, y este advenimiento se realizó sin mi participación, donde dice de manera explícita de que no hay malos tratos de mi parte como directora, ¿ya? Y finalmente, a pesar de los resultados, y ellos firmaron un acuerdo de convivencia que el sostenedor iba a intervenir el liceo en el área de convivencia, asumiendo de que había una mala convivencia donde no habían pruebas. Bueno, a pesar de estos resultados, finalmente, días después, el sostenedor, que es Iracy Asler, me somete a un sumario por esta misma demanda. Y me suspende en marzo, y aquí estoy suspendida hasta el día de hoy. O sea, yo soy directora por ley del Darío Salas, pero no puedo ejercer mis funciones debido a este sumario que a todas luces es ilegal, ¿ya? Mi suspensión es ilegal, traspasa lo que es la normativa. Y es por eso que yo recurro a los tribunales laborales, donde tengo una demanda por vulneración de derechos, por acoso, por malos tratos del sostenedor de Iracy Asler hacia mi persona y hacia mi función como directora. Pero no es la sorpresa en cómo tú te das cuenta cómo la autoridad utiliza a los estudiantes para sus fines. Y porque ya tuvimos la audiencia preparatoria, próximo mes en la audiencia de juicio, y ellos presentan como testigos a una alumna venezolana, ¿cierto?, que participó en manifestaciones violentas. Los tribunales laborales contra mí. Entonces, ellos, mi sostenedor, mi jefe, el que debiera cuidarme, protegerme. Entonces, finalmente vemos que para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil porque los costos no tan solo me lo he llevado yo, sino que también mi familia. Pero tengo fe, Nicole, de que Dios va a hacer justicia, de que el juez de turno va a tomar las evidencias que yo presento y finalmente pueda restablecerme en mi cargo. Tú tienes la intención de regresar como directora, me imagino, si es que se falla. A mi cargo. Sí, por supuesto que sí, en mi cargo como directora de alta dirección pública. Sí, te iba a preguntar con respecto a la selección de los directores y de los rectores de los liceos, porque muchas veces viendo declaraciones, no solamente este año, sino yendo hacia atrás, uno ve que son muy ambiguos a veces, algunos, no todos,
pero una gran mayoría, para condenar la violencia y para a veces sacarse la excusa diciendo es que esto es un tema multifactorial, hay orígenes de la violencia, etcétera. ¿Cómo funciona para ti? Porque tú me decías que tú no perteneces a ningún partido político. Y entonces ahí uno dice, bueno, entonces está funcionando la alta dirección pública para la selección de directores y rectores de liceo, porque uno siempre esperaría que en la alta dirección pública a veces se escoja un poco a dedo según la preferencia de los sostenedores, en este caso de la Municipalidad de Santiago. Tú tuviste un proceso limpio, un proceso transparente en el cual fuiste seleccionada por tus méritos, por lo que le entiendo. Así es, así es. Yo puedo hablarte solo de mi experiencia personal, lo que yo he vivido. En la administración anterior, que fue Alessandri, yo tenía colegas de los emblemáticos de distintos partidos políticos, hasta de izquierda, ¿ya? A él, en realidad, que era una persona que solo le interesaban los resultados, ya que esto funcionara y finalmente se pudiese erradicar la violencia. Pero en esta administración, finalmente, como dije antes, los rectores hemos sido perseguidos por aplicar aula segura y muchos de ellos han sido desvinculados, suspendidos, en el caso mío y la directora del Liceo 7, y en su reemplazo se ha puesto finalmente rectores a dedo, ¿cierto? Que tienen o que comulgan con la misma ideología de Iracema Cáncer, y uno lo puede ver en los trascendidos de prensa. Y uno lo puede ver también, yo como directora saqué a esta profesora que infiltró el currículum y los instrumentos evaluativos con su ideología, y esa rectora, a pesar de que estaba en sumario, esta administración la absuelve del sumario y la coloca como rectora de uno de los establecimientos. Entonces, pero en tu caso por lo menos funcionó bien la alta dirección pública, a eso me refiero. Uno tiene esa noción de que a veces la alta claro, dirección pública por no eso es un yo te hablo, proceso... ¿Mm? Dime. por eso yo te hablo en propiedad. O sea, en mi caso no tenía partido político, pero ¿qué se midió en mí? Mi currículum, mis estudios de posgrado, ¿cierto? Y también mis resultados como directora, tanto en el Liceo Manuel Borgoño, ¿cierto? Como también en mi experiencia anterior. Lilian, ¿tú consideras que fue adecuado el cambio en la ley con respecto a la selección de los alumnos en los liceos, es decir, la famosa ley de fin al lucro, fin a la selección? ¿Te parece que era adecuado ese cambio, ese proceso, o debió haber continuado la selección de los alumnos en los colegios? Lamentablemente este tipo de ideologías le restan al mérito. Y tú ves que por eso están contra las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Contra el CINCE, contra la prueba de selección universitaria, porque le restan al mérito, a la capacidad personal. Y yo creo de que el tema de la selección nos jugó en contra, porque finalmente un estudiante, por ser más vulnerable, tiene, por ejemplo, mayor puntaje que un alumno que desea estudiar, cambiar su vida y tener más posibilidades. Por lo tanto, nosotros hoy día, por no haber selección, tenemos estudiantes que no quieren estudiar, ¿cierto? Algunos abandonan el sistema y prefieren o tienen otras prioridades antes de educar y adquirir los aprendizajes. Y dentro de esos estudiantes son o están los que optan por el camino de la violencia, lamentablemente. Y con respecto al currículum también, ¿te parece que lo que se está enseñando, los contenidos que se están enseñando en este siglo XXI son adecuados, o la educación pública se ha ido quedando atrás en los contenidos? Es que existe un problema. Yo pienso que no hay problema en el currículum. ¿Por qué? Porque actualmente se basa en el currículum en desarrollar las habilidades y competencias para la educación superior a través de las distintas asignaturas, para la educación superior, ¿cierto? O para una vida adulta o una vida laboral.
El tema, yo diría, no es el currículum, sino que primero es capacitar a los directores que están a la cabeza de estos establecimientos y también a los profesores, porque algunos de ellos no han adquirido finalmente las habilidades superiores para aplicarlas en sus técnicas pedagógicas. Por lo tanto, si el profesor no la adquiere, difícilmente va a poder desarrollar esas habilidades en los estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar esto, Nicole? Finalmente, como digo, capacitar a los directores en su rol. ¿Y cuál es el rol del director? Es monitoreo, es acompañamiento a los profesores, es visitar el aula junto a ellos y poder ayudarles para que mejore sus técnicas pedagógicas dentro de la sala de clases. Si el director no entiende cuál es su rol, entonces tampoco va a poder liderar un plan pedagógico que fortalezca los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí está el problema. Lilian, ¿y el traspaso desde los municipios al Ministerio de Educación, me refiero con respecto a los liceos, que también está en la ley, ¿te parece también adecuado o te parece que fue un error? Para mí fue un error, porque he visto tristes experiencias de mis colegas, primero que han tenido varios problemas hasta de pagos de sueldo, pero también es más burocracia, es más de lo mismo o peor de lo mismo. ¿Por qué? Porque se crean nuevos cargos políticos, ¿cierto? Lamentablemente. Entonces yo creo que lo mejor es depender del ministerio directamente y no pasar por otro peldaño más, ¿cierto? Más burocracia, más cargos públicos, más conveniencia política y más gastos para el Estado, además. Lilian, a propósito del Ministerio de Educación, bueno, tú has estado suspendida este año, no te ha tocado quizás trabajar directamente con este ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pero me imagino que estás al tanto y tienes una idea de lo que se ha hecho, a lo mejor por colegas también, pero él dio una extensa entrevista el fin de semana porque al ministro de Educación lo tildan de que está en una inactividad con respecto a las grandes crisis que está viviendo la educación chilena, inasistencia. Un tercio de los contenidos no se impartió, ya estamos terminando prácticamente el año. Tenemos a más de 50.000 alumnos que nunca han ingresado al sistema, están descolarizados. Puedo seguir nombrando una serie de crisis y ni siquiera estoy nombrando la violencia, que me parece que es una de las mayores porque no permite finalmente estudiar. Y él decía, bueno, estamos haciendo muchas cosas. Yo tengo mi opinión con respecto a la entrevista, pero acá se trata de conocer tu impresión. ¿Te parece que el Mineduc está trabajando en las crisis reales que tiene actualmente la educación o más bien están preocupados de su hoja de ruta, como lo dijo a principio de año, en una transformación integral de la educación? Bueno, yo creo que desde el ministerio tenemos el mismo problema que en el municipio. Pesa más la ideología y para ellos es más importante el tema de género, ¿cierto? No digo que no es importante, pero no es la prioridad. Por lo tanto, el discurso y el papel aguanta mucho. Yo le preguntaría al ministro cuál es el plan que usted tiene concreto para evitar la deserción escolar. Y es más, iría más a la base. ¿Cuántos estudiantes han desertado de cada uno de los establecimientos? ¿Cuáles son las razones? Y en base a ese diagnóstico, que estoy segura que no lo tiene porque no se ha consultado, me consta que no se ha consultado a los establecimientos, crear un plan finalmente para atajar, para prevenir, pero también para reencantar a aquellos estudiantes que han salido de ¿cómo se llama? El sistema. Y ojo, Nicole, que no se ha tomado en cuenta una variable, que son la mayoría de extranjeros que han llegado en este último tiempo a nuestro país, que vienen en su mayoría desescolarizados
y que tampoco los apoderados tienen una cultura de el estudio y de las clases sistemáticas. Por lo tanto, ahí también hay un gran abandono, ¿cierto?, de lo que es el sistema, y tenemos por lo mismo casos gravísimos donde los derechos de los estudiantes se están viendo vulnerados, tanto en tanto en lo secular, pero también dentro de sus casas, que realmente están sufriendo situaciones graves, como por ejemplo intentos de suicidio o suicidios, y también están siendo violados nuestros estudiantes porque están viviendo en condiciones paupérrimas y de forma hacinada, muchas veces sin el apoyo y sin redes. Si ese es el tema, porque finalmente estos extranjeros, a diferencia de los chilenos o del peruano que lleva hartos años acá, no tienen familiares. Por lo tanto, no tienen redes. Tampoco hay un plan a nivel del ministerio que finalmente ayude a esos estudiantes, que fortalezca. La solución no es tener más profesionales dentro del establecimiento, sino que fortalecer las redes de apoyo, de ayuda profesional para aquellos estudiantes que han dejado el sistema. Voy a volver al tema de la violencia, Lilian, y de aula segura. Antes déjame también recordarle a nuestros auditores del servicio que les entrega MC Parking con respecto a los estacionamientos. Ya se empieza a llenar más todavía el aeropuerto de Santiago, mucha gente empieza a viajar a fin de año, las vacaciones, etcétera, y hasta incluso dejar a alguien ahí en la puerta del aeropuerto es un estrés porque espacio no hay ni para bajar las maletas. Bueno, MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste? Usted reserva online su espacio en el estacionamiento, llega directamente, por ejemplo, desde Autopista Vespucio Norte o Costanera Norte, y un bus de MC Parking lo lleva a la puerta del aeropuerto. Es un servicio disponible 24/7 que incluye este transporte, además de una seguridad altamente calificada, con guardias las 24 horas, cámaras y un perímetro muy seguro. Importante reservar con anticipación para conseguir una mejor tarifa y además asegurarte tu espacio en el estacionamiento. Así, su viaje es mucho más relajado, no necesitas un transfer, no necesitas esperar un taxi que te puede cancelar el viaje, llegas al aeropuerto sabiendo en el horario que vas a estar ahí haciendo tu check-in. www.mcparking.cl. Lilian, yo no sé si te consta o no, pero el ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, dijo que hubo una instrucción desde la Municipalidad de Santiago, desde la alcaldesa Iracy Asler, de no aplicar aula segura. Muchas veces las instrucciones no están por escrito, sino que más bien uno se da por enterado porque no hay apoyo. ¿A ti te consta que hubo algo de eso? Bueno, yo estuve presente cuando habían instrucciones, ¿cierto?, de parte del sostenedor, verbales, en las cuales se orientaba a no aplicar aula segura. Eso yo lo vi, soy testigo, pero no había ningún ordinario, ¿cierto?, desde el municipio que lo indicara por escrito, pero sí, por escrito tenemos la prensa. O sea, ella no tan solo como concejala, sino que también como alcaldesa, lo dice de forma explícita que en su gestión no se va a aplicar aula segura. En el PADEM está escrito, en el PADEM 2022, no aplicar aula segura. Ella se defiende diciendo, pero es que son propuestas de la comunidad escolar. Ella también es parte de la comunidad escolar como sostenedora, y ella como alcaldesa, ¿cierto?, tomó esas propuestas del PADEM, lo presentó en el Consejo, votó en el Consejo a favor de no aplicar aula segura, por lo tanto también ahí lo tenemos escrito. Lilian, tú siempre dices, bueno, es un grupo pequeño. Y además, Nicole, además de la persecución en mi contra, a raíz de yo aplicar aula segura, que ella lo explicitó en la prensa en mi contra, porque yo apliqué esta ley, ¿ya? Entonces yo, esa fe te puedo dar, que realmente exacto. Es así, es evidencia. Disculpa, Lilian, cuando estuviste en esas reuniones presentes, ¿quién representaba al municipio? El
jefe de gestión educacional, que es Rodrigo Rocco. Y esa es otra de las falencias, de que no tenemos tampoco un director de educación. Él tiene esa función, pero hace más de un año que no tenemos un director de educación. Por lo tanto, tengo entendido que él tampoco es profesor, entonces, ¿qué lineamientos nos puede entregar? Solamente su ideología. Hay cifras generales, tú nombraste algunas al principio de la entrevista con respecto a que este año hay 587 procedimientos, 5 expulsiones, pero esa cifra en general, a modo global, no dice mucho. Yo quiero entender cuando tú me dices, bueno, estos grupos violentos, por ejemplo, en tu caso con la experiencia en el Liceo Barros Borgoño o también en el Darío Salas, estos grupos son minoritarios. ¿De cuántos alumnos estamos hablando, Lilian, bajo tu experiencia? Primero, yo creo que las cifras que entregó la alcaldesa dicen mucho, porque ella habla de 577 procesos, sí, pero te dice de que no aplica una segura. Lo ves en las cifras que entregó de Limba, de la aplicación donde habla de 0 expulsiones. Eso es señal que no aplicó la ley, ¿te das cuenta? Entonces, finalmente, yo creo que ellos se pisan la cola solos. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, es un grupo minoritario. Por ejemplo, en el Darío Salas, yo asumí la dirección solo con 200 estudiantes y la mayoría era ideologizado. En el 2022 subimos, debido a que erradicamos la violencia, a una matrícula de 1.627 estudiantes en marzo. Esa diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicimos? A pesar de que era minoritario, ordenando la casa. Eran 20 alumnos, pero también habían los que los tapaban, ¿cierto? No los que se encapuchaban, sino que los que salían de la sala a cubrirlos para que no se vieran. Y el ordenar en la casa finalmente provocó de que el director le solicitara a los profesores que cumplieran su rol como profesores. ¿Y cuál era? Simples actos como, por ejemplo, pasar la lista. Alumno que finalmente no está dentro de la sala significa que está participando en esta manifestación. Cuando nosotros comenzamos a ordenar, inmediatamente los que cubrían y los que miraban y los que sacaban se fueron inmediatamente a sus salas y quedó este pequeño grupo acotado como más o menos de 20 personas en los dos liceos, de 20 estudiantes. O sea, y a veces externo. No más de 20 alumnos estamos hablando, en promedio. Sí, 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 son pocos, pero muy violentos, no tan solo con la manifestación, sino que también violentos con sus pares y con los funcionarios. Lilian, tú tienes, todas las semanas vemos que no solamente lanzan bombas Molotov, sino que además cuentan con estos overoles blancos, algunos, no todos, etcétera. ¿Tienes alguna idea desde dónde surge ese financiamiento? ¿Tú has visto o has conocido de dónde puede venir el dinero? Porque incluso para poder tener esos overoles o para tirar bombas Molotov hay que tener plata. ¿De dónde sale esa plata? Mire, lo que nosotros sabíamos, y bueno, no es que yo lo esté diciendo, pero salió en la prensa, que existía una casa, ¿cierto?, donde acudían estos estudiantes, alumnas y alumnos, y ahí finalmente se realizaban clases, ¿cierto? Se ideologizaba a los estudiantes y también se les entregaba equipamiento para estas manifestaciones violentas. Eso es lo que a mí me contaron los estudiantes, ¿ya? Pero también los rectores de otros establecimientos emblemáticos tenían la misma información, y lo dijo la directora del Liceo 1, además, de ese audio. Sí, no, y te lo pregunto porque hablaste varias veces con respecto a que son adolescentes vulnerables, por lo tanto, alguien lo está financiando, y me parece que seguir la ruta del dinero también ayudaría en parte a llegar al fondo, ¿no? Así es. Así es. Lilian, si tú tuvieras que... Mira, dime. Voy a lo mismo de que, ¿por qué estos grupos han infiltrado estos establecimientos? Porque finalmente el dueño de casa o la dueña de casa no está atento, ¿ya? O sea,
ningún adulto puede tener un acceso a los estudiantes. Fíjate tú que a los profesores se nos piden certificados, se nos piden 5 años de estudio, ¿cierto? El no tener antecedentes. Por lo tanto, yo como director no puedo permitir de que de manera directa adultos, sean otros apoderados o padres, tengan relación con los estudiantes. Gente ideológica que venga a mi establecimiento a hacer charlas a estudiantes tampoco lo puedo permitir. Por lo tanto, te das cuenta que la clave está en empoderar y respaldar al director de turno. Claro. Lilian, dos preguntitas, ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo es la acogida cuando llega Carabineros de la comunidad escolar? ¿Son bien recibidos? ¿Dan cierto espacio a la seguridad? ¿O más bien es rechazado? ¿Cuál es en torno a la relación Carabinero y liceo? Primero, Carabineros puede entrar cuando quiera al establecimiento si hay delitos flagrantes, ¿cierto? Eso no necesita la autorización ni del director ni del sostenedor. En mis casos, entró Carabineros en el Borgoño y en el Darío Salas cuando intentaron incendiar el establecimiento. ¿Ya? Naturalmente que la reacción de estos pocos no es buena, ¿cierto? Y de algunos adultos también que protegen o esconden a estos estudiantes que están participando en manifestaciones violentas cuando entra Carabineros. Pero la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los profesores y la mayoría de los apoderados finalmente agradece de que se tomen medidas contra estos alumnos que no quieren cambiar, contra estos violentistas, y también en mi caso, porque una de las medidas que yo tomé en el Darío Salas es ampliar los niveles a básica. Yo tenía chiquititos de primero y segundo básico. Por lo tanto, los apoderados estaban muy agradecidos al ingreso de Carabineros porque así también se protegían a los niños pequeños. Lilian, desde el punto de vista de la recuperación de estos alumnos radicalizados, aunque sean 20, no importa, ¿tú crees que se pueden recuperar esos alumnos? En el sentido de que las ideologías a los adolescentes y a veces a los niños les dan una idea de pertenencia, de creer en algo muy fijo, aquí me sostengo yo, les da identidad. ¿Tú crees que por la experiencia que tú viviste en ambos liceos, esos alumnos todavía estamos a tiempo de que se recuperen y se puedan desilogizar o más bien salir de la radicalización? Yo creo que es posible. Son adolescentes, es terreno fértil para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, ellos pueden cambiar, pero no van a cambiar si permanecen en este mismo tipo de liceo. Te doy un ejemplo. La misma tabla que entregó el sostenedor, donde dice que en Darío Salas hay 2 expulsiones este año, ¿cierto? Esas expulsiones corresponden a tráfico de drogas y de armas. Yo no estaba, ¿ya? Y finalmente, este alumno, si hubiese aplicado ley de aula segura, el ministerio lo hubiese reinsertado en un lugar donde existen los profesionales. Pero fue trasladado al liceo de aplicación, donde se queman micros, donde se quema el establecimiento y hay más violencia aún que el Darío Salas, ¿te das cuenta? Por lo tanto, si yo quiero ayudar a estos estudiantes y reinsertarlos, jamás voy a poder en estos establecimientos. Fíjate tú que el Darío Salas tiene 1.627 estudiantes en marzo y tenemos una sola psicóloga, un solo trabajador social. Es imposible poder ayudar al alumno de manera personalizada. Por lo tanto, él necesita rehabilitarse en un ambiente donde no exista violencia y donde exista un plan y los profesionales adecuados para sacar al estudiante de este camino. Ya, pero ahí yo empiezo a dudar, ¿dónde se trasladaron esos alumnos cuando se aplicó la ley Aula Segura para que se rehabilitaran? ¿Existe realmente un lugar acá en Chile que esté preocupado de rehabilitar a estos alumnos radicalizados? ¿Hay profesionales ad hoc y hay una institución? Porque por lo menos ni siquiera menciono el CENAME, que muchos son incluso parte del CENAME, porque ahí ya entrar en otro tema. Ya, yo te puedo dar el ejemplo de los alumnos que aplicaron ley aula segura. El ministerio lo reinsertó en un establecimiento de San Miguel, ¿ya? Donde existían los profesionales. Pero mira,
Y es aquí donde digo que el ministerio actualmente no está cumpliendo su rol, porque debiera haber un liceo especial para este tipo de estudiantes, y el ministerio tiene las herramientas para poder hacerlo, de trabajar de manera acotada con él, de manera personalizada. ¿Cómo vamos a ayudarle nosotros si tenemos 45, 40 estudiantes en un curso? Es imposible. Por lo tanto, el ministerio, eh, eh, tomando la ley, ¿cierto?, de aula segura, tiene que crear los espacios para rehabilitar a estos estudiantes. Y O ese sea, rol no lo ha tomado desde, por lo claro, menos este año. en el fondo podemos decir, ok, la ley de aula segura sirve para poder hacer un procedimiento rápido, ajustado a la ley, etcétera, para poder expulsar. Pero la pata coja de aula segura es que no contamos con instituciones para rehabilitar a estos alumnos, esa es la realidad. Si realmente estuviéramos preocupados del origen de la violencia, en vez de hablar de la culpa de la sociedad, preocupémonos de rehabilitar a los alumnos diciéndoles que esas ideas radicalizadas no los van a llevar a ninguna parte, ¿no? Hay que rehabilitarlo. Y entonces el eje debería estar puesto ahí. No debería estar puesto en decir que el sistema es violento y por lo tanto por eso los alumnos tiran bombas molotov, ¿no? Nicole, una acción importante es sacar a este alumno del ambiente violento, ¿cierto? Es una acción, y eso tú lo logras con un debido proceso. Pero, como tú dices, acciones concretas. El discurso aguanta mucho, el papel aguanta mucho. ¿Qué ha hecho usted, ministro, cierto, por crear un liceo especial donde pueden ir este tipo de alumnos con profesionales adecuados para poder rehabilitarlos? Ok, pero antes tampoco se hizo, digamos. O sea, desde la aplicación de la ley de aula segura no se, no se implementaron lugares especiales, digamos, no que los trasladen a otro liceo, sino que lugares especiales para poder poner el eje en la rehabilitación, no en la educación, porque me parece que son cosas distintas. Decir, este alumno necesita continuar con sus estudios si es que lo ha hecho, ok, es una parte, pero la razón principal de sacar a ese alumno es para que se rehabilite, así como cuando uno habla a alguien se tiene que rehabilitar de droga, bueno, se tiene que rehabilitar de la radicalización y de la ideología, ¿no? Eso no existe, nunca ha existido por lo que veo. Un plan fortificado para realizarlo, no, porque, bueno, tuvimos el 2019 en que se aplicó la ley en sí, y después teníamos la pandemia, ¿cierto? Claro. Pero debe haber un plan. Como te dije yo, en el 2018 estos alumnos fueron llevados a un liceo, el director, recuerdo, era Manuel Muñoz, ¿cierto?, en San Miguel. Lo recuerdo perfectamente, donde no existía un ambiente o manifestaciones violentas, y el director, cuando se entrevistó con nosotros, nos cuenta que finalmente esos niños no volvieron a manifestarse de la forma en que lo hacían, y que también dentro de su establecimiento existían los profesionales o la cantidad de profesionales adecuados para poder ayudar a estos niños. Pero, Nicole, se necesita una política de Estado. Claro. Una política de Estado, ¿cierto?, que pueda finalmente poder abordar estos hechos y poder ayudar a estos estudiantes. Lilian, y no tan solo con los hechos violentos, sino que tenemos muchos niños abusados y muchos niños, por ejemplo, que tienen ideas suicidas. Tampoco hay una política de Estado para eso. Sí, el tema de la salud mental, que es algo que fue explosivo este año, tampoco, desde por lo menos el ministerio no ha existido una política para poder ayudarlo, y es tremendo. Por eso te hablo no es ni siquiera la triple crisis en educación, tenemos ya por lo menos 5 grandes ejes donde la educación está en crisis y no se están haciendo cargo. Es tremendo. Y por lo demás, a veces uno dice, bueno, pero las instituciones tienen autonomía, pero cada vez más las instituciones educativas han perdido autonomía con respecto al Mineduc, por lo tanto tampoco pueden implementar programas muy especiales entendiendo la necesidad de la comunidad escolar. Entonces están un poco amarrados de mano también, ¿no? Así es. Como te digo, privilegian otros temas, ¿cierto? Que no es malo los temas que ellos privilegian, pero tal vez no tienen, o no es que tal vez, no tienen prioridad. O sea,
finalmente otras políticas que ellos deben abordar y que están al debe, más teniendo un presidente que también tiene problemas de salud, ¿cierto? Por lo tanto, debiera él dar énfasis a que se traten, porque estamos hablando, toda la población tiene problemas de salud, ¿cierto? Pero otra cosa son los adolescentes. Otra cosa son los adolescentes que tienen idea suicida a un adulto. Y otra cosa son los extranjeros que tenemos ahora, que también vienen con problemas detrás y que a diferencia de nosotros tampoco tienen redes de ayuda. Entonces, ¿cuán importante y urgente es crear esta política? Lilian, te quiero agradecer enormemente que haya estado hoy en la entrevista Nicole Rodríguez. Una duda que tengo, ¿tú al estar suspendida recibes tu remuneración o por estar suspendida ya no recibes ningún tipo de remuneración? ¿Cómo es la ley ahí? Sí, Nicole, por ley yo tengo que seguir recibiendo mi remuneración. Okay. Y eso te das cuenta, hay directores desvinculados, suspendidos y el municipio está pagando un doble sueldo, además, ¿cierto? Bueno. Entonces, pero te digo que mi sueldo lo he pagado a muchos abogados. Imagino que puedo recibir sueldo porque la única vía, porque el sostenedor no me quiere escuchar. No me quiere recibir Iracy Hasler, ni Rodrigo Rocco tampoco, por lo tanto la única vía que me ha quedado es la legal. Y eso la legal y comunicacional, por lo que veo también. He tenido que recurrir a eso finalmente por dos propósitos. Uno, mejorar la educación pública en Chile, porque estamos perdiendo estos establecimientos. Y finalmente, tratar de erradicar la violencia, no tan solo como lo hice yo, sino que en todos los establecimientos de la comuna, decirles que sí es posible, que hay esperanza, que se puede lograr, que se puede hacer. Y es por eso que me decidí a hablar. Lina, última pregunta, casi que te voy a dejar. Hay una postura con respecto al trato hacia los alumnos que son violentos, en la cual dicen, mira, si uno es violento con ellos, es decir, los expulsa, les aplican todas las medidas, eso causa más violencia. Yo tengo mi postura con respecto a eso y me parece que el buenismo no está sirviendo y nunca ha servido porque hay que ser, en la educación hay que ser estricto y las reglas se deben cumplir. ¿Te parece que también ha penetrado esta idea en la educación y por eso también se ha estado expandiendo la violencia o por lo menos estos grupos de alumnos violentos que sean minoritarios operan con bastante impunidad, con esta idea de que si uno finalmente aplica las reglas, aplica las normas, eso trae más violencia a los alumnos? ¿Te parece que eso también se extendió en algún minuto? Nicole, lo que sucede en estos establecimientos se refleja en el país. Las acciones violentas comenzaron en estos liceos y después saltó a la comunidad. Ojo con eso. Por lo tanto, si atajamos la violencia ahora, también esto va a tener una consecuencia a nivel país. Por eso la importancia y la urgencia. En lo que respecta a tus afirmaciones, realmente vivimos un proceso, y menos mal que ahora la ciudadanía lo está viendo, en que ciertos actores políticos romantizaron la violencia y las acciones violentas. Por lo tanto, esto dio una sensación de impunidad. Cuando tú al adolescente o al estudiante no aplicas medidas y él ha cometido hechos violentos, dice, va, total, no me pasó nada. Sigo igual, no hay ninguna medida en mi contra, voy a hacerlo nuevamente y peor, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros romantizamos la violencia, no tomamos medidas, estas acciones van en escalada. Y es lo que ha pasado este año en el municipio de Santiago. Y no es aplicar medidas de manera violenta. Al estudiante hay que explicarles, si son niños inteligentes, hay que rayarles la cancha y explicarles que son libres de decidir, pero no son libres de las consecuencias. Exacto. Y esas consecuencias las tiene el reglamento interno, ¿cierto? Las tiene la ley, pero hay que explicárselo a los estudiantes. Y en conjunto con eso, también las acciones formativas para que nuestros alumnos puedan cambiar, puedan mejorar y reinsertarse en la comunidad. Lilia Vicent, muchas gracias por haber estado con nosotros, a la ex directora del Liceo Barros Borgoño. Directora. Suspendida, pero directora. Y del Liceo Darío Salas, suspendida directora, o habría que decir actual
directora suspendida, una cosa así. Bueno, así es. Mucha suerte, Lilian, y muchas gracias por tu honestidad y por tu valentía también de estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Que tengas una muy buena jornada. Gracias, Nicole, que estés bien. Chao, chao. Y a nuestros auditores también les recuerdo que nos escriban a nicolperiodistachile@gmail.com, y muchas gracias por todos esos clics de apoyo a nuestra suscripción. Chao, chao.